Oriente Medio no encuentra la calma. A la reanudación de la ofensiva militar por parte de Israel en Gaza se suma la violencia en la ocupada Cisjordania, una violencia que ahora afecta también al ganador de un premio Oscar. Hamdan Balal, uno de los codirectores del documental No Other Land, fue arrestado por soldados israelíes este lunes. Según el ejército, Balal lanzó piedras a fuerzas de seguridad israelíes. En un mensaje que se difundió rápidamente en redes sociales, el codirector israelí del largometraje, Yuval Abraham, alertó de la detención de su compañero. Según su versión, Balal fue atacado por un grupo de colonos israelíes y posteriormente detenido cuando recibía tratamiento en una ambulancia. El ejército israelí niega esta versión y dice que los detenidos están siendo interrogados. La película No Other Land muestra la situación de un grupo de aldeas en el sur de Cisjordania que sufren demoliciones de viviendas, escuelas y pozos de agua por parte del ejército de Israel, además de la violencia de los colonos. Y ahora conectamos con nuestra colega Maya Siminovich en Tel Aviv, con la que queremos ampliar las informaciones. Maya, la primera pregunta: ¿qué sabemos del paradero y del estado del director palestino Hamdan Balal? Hola, Andreu. Sí, sabemos por la abogada de Hamdan Balal, Lea Tzemel, que ha sido puesto en libertad después de haber pasado la noche en una base militar israelí en Cisjordania, en una especie de enfermería, donde no se le trataron las heridas que le fueron infligidas la noche anterior, en lo que el ejército israelí describe como un enfrentamiento entre colonos y palestinos, cuando estos últimos, los palestinos, arrojaron piedras contra los coches de los colonos. Eso es lo que dice el comunicado militar israelí, mientras que los palestinos y otros testigos también israelíes que estaban ahí dicen que fue exactamente lo contrario, que llegaron muchos colonos, incluso conocidos por los palestinos, porque esto es algo que se repite, y atacaron a estos palestinos, que devolvieron las pedradas, y hubo este altercado que acabó en el arresto de estas 3 personas, Balal incluido. También cabe señalar que en los medios israelíes esto no se cuenta, lo cuenta apenas un periódico. Es parte de lo que está pasando en estos días en Cisjordania, y en este caso él es una persona relevante. Decía él y su codirector que desde que ganaron los Oscars están sufriendo más violencia por parte de los vecinos, de los colonos judíos de la zona, y que parece casi un castigo ese premio Oscar. Maya, el ejército acusa a Hamdan Balal de haber tirado piedras, de haber usado la violencia, y por eso justifica su detención. Sin embargo, los compañeros de la productora de la película aseguran que él siempre ha hecho un activismo no violento, pacífico. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre la figura de este director palestino, que ahora es galardonado con el Oscar, que ahora está en las titulares de prensa por esta detención? Sí, él y en realidad son 4 los que emprendieron este proyecto documental sobre esta aldea de Cisjordania. Él es un vecino de esa aldea. Se ve en la película también su relación con su codirector israelí. Su historia es la de casi cualquier persona que vive allí. No es un militante, no se alinea, es muy crítico con Hamas, es crítico con Fatah. No hay mucho más que señalar de él, salvo que era un vecino. Y lo que pasó anoche, según cuenta de nuevo su abogada, es que hubo una redada por parte de los colonos que viven muy cerca. Una persona ya conocida por ellos, que periódicamente se acerca pues con muchos más colonos. Y lo que señalaba en el escrito judicial es que estaba también acompañado por soldados y por otros agentes de seguridad que no hicieron nada en los ataques. La acusan de tirar piedras, efectivamente. Dice la abogada que no es el caso, que él se defendió. Oyó mucho alboroto en la calle, salió a la calle para ver qué es lo que pasaba en su propia puerta, igual que hicieron los otros 2 arrestados, y allí fueron atacados. Él también salió con su cámara para documentar esto. Probablemente eso fue parte de lo que no fue bienvenido. Y recibió golpes por ello. Él mismo llamó a una ambulancia, llegó la ambulancia, en el momento en que empezó a ser tratado en la ambulancia, ahí lo arrestaron. Así que esto continuará su curso legal, suponemos.
Entiendo. La historia de Hamdan Balal ha vuelto a colocar Cisjordania en los titulares. Llevamos meses informando sobre la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y sobre la guerra ya, pero sin embargo la situación en la ocupada Cisjordania y en los territorios palestinos ocupa bastante menos espacio en los medios de comunicación. ¿Nos podrías explicar cómo ha evolucionado la situación allí, en Cisjordania, desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023? Sí, ocupa poco espacio siempre que no hay muertos. Cuando hay muertos y a partir de cierto número es cuando los medios empezamos a informar, esa es nuestra tónica. Pero la situación es deprimente ahí desde el 7 de octubre, que se cerraron inmediatamente los accesos. Cientos de miles de palestinos que trabajaban en Israel no lo están haciendo. Tienen una economía estrangulada. Y desde hace 2 meses, cuando empezó la operación militar antiterrorista israelí, llamada Muro de Hierro, contra elementos de Hamas y Yihad Islámica en diferentes lugares, en Jenin y en otros lugares de Cisjordania, uniéndose a una campaña militar que ya había iniciado la Autoridad Nacional Palestina contra esos miembros, esos mismos personas, milicias armadas palestinas. Ha sucedido que hay muchos, dice la ONU, unos 40.000 desplazados solamente de Jenin, por ejemplo. O sea que empieza a haber un movimiento de desplazamiento de personas ahí. A dónde van no está muy claro. Yo he hablado con algunas personas, pues se mudan a casas de familiares donde resulta más seguro y donde no hay estas redadas. Pero la situación allí es, aparte deprimente y violenta, difícil de describir. Los palestinos, los propios palestinos, otra persona con la que hablé ahí, habla de que parece una guerra civil, que entran los soldados israelíes, después salen en los campos de refugiados, después entran la policía militar palestina de Mahmoud Abbas y después salen, y así se van turnando. Se entiende que hay una cooperación entre ambas seguridades. Es algo que es lo que había pactado Israel con la Autoridad Nacional Palestina hace años, en los acuerdos de Oslo, pero también se rompió durante una época. Entonces ahora parece que por lo menos implícitamente sí hay una colaboración en esta violencia y además está la violencia de los colonos que están envalentonados en estos momentos con este gobierno israelí, y no deja de haber ataques terroristas palestinos contra civiles israelíes. De manera que no es nada alentador el panorama de lo que sucede ahí. Sí, esa es la situación también que explica la película de No Other Land en la Cisjordania ocupada. Maya, organizaciones civiles israelíes como Breaking the Silence o Peace Now denuncian ataques cada vez más violentos de los colonos israelíes y de judíos ultraortodoxos en esa Cisjordania ocupada contra la población palestina. En muchos casos también población desarmada palestina, como la de la aldea que muestra la película No Other Land. Y estas organizaciones también denuncian la inacción e incluso la connivencia del ejército israelí ante estas agresiones. La pregunta directa, ¿tienen bases esas acusaciones? Sí, claro que tienen base. La violencia va en aumento y va en aumento de manera clara también con las consignas del actual gobierno, que no censuran este tipo de actitudes. Lo complicado también con el ejército es que este ejército es de gente, son israelíes todos obligados a cumplir en las filas del ejército, y a los que mandan a Cisjordania pues hay algunos que se alinean con este tipo de ideología colonialista, y hay otros que no. Algunos siguen órdenes, no se sabe exactamente cuáles son las órdenes en cada caso. En principio, el ejército israelí tiene que prohibir este tipo de comportamiento, y también lo hace en muchas ocasiones, pero en otras no. En fin, los humanos se comportan de maneras dispares, y además, de nuevo, al ser un ejército del pueblo, el pueblo de Israel es bastante diverso. Y sin embargo, los que viven allí, los colonos, los que son los que están ideologizados y son violentos, que los hay, y además están armados, pues se sienten respaldados por un Ben Gvir y por en general el gobierno, y por supuesto por las palabras y acciones de Donald Trump. Pero dicho esto, también hay bastantes colonos israelíes, judíos, que viven en toda Cisjordania, porque viven en muchísimas localidades, que no son gente que con una particular ideología, sino que en los años 70, 80, 90 fueron traídos de otros países, de América Latina, de Rusia, porque eran lugares baratísimos para ellos, sino incluso regalados por una política de colonización israelí. Y hay un montón de gente que vive allí simplemente por motivos económicos también, que es otra de las cosas que no se habla.
Difícil es la situación en la Cisjordania ocupada. Maya, no te vayas, queremos seguir hablando contigo dentro de un momento, porque mientras todo esto ocurre en Cisjordania, el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene su estrategia militar en Gaza y en otros países del entorno, como Líbano y Siria, en los que Israel mantiene presencia militar. El ejército israelí sigue bombardeando la franja de Gaza desde que el gobierno de Netanyahu diera por terminado el alto el fuego con el grupo islamista palestino Hamás el pasado 18 de marzo. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, dice que los ataques de Israel han matado desde entonces al menos a 792 personas en la franja. Mientras, la presión contra Netanyahu también crece dentro de Israel. Decenas de ciudadanos se manifestaron este lunes frente a la residencia particular del primer ministro israelí. Los manifestantes acusan a Netanyahu de autoritarismo tras destituir al jefe de la agencia de inteligencia Shin Bet, Ronen Bar, tras acusarlo de intentar derribar a su gobierno por investigar al ministro de extrema derecha Itamar Ben-Gvir, encargado de la seguridad nacional del país. El Tribunal Supremo congeló el pasado viernes la destitución de Ronen Bar. Y volvemos contigo, Maya. Vemos ese conflicto generado por la destitución del director de Shin Bet. ¿Nos puedes explicar un poco más el trasfondo de esa destitución, de esa decisión de destituirlo, y por qué parte de la ciudadanía israelí acusa a Netanyahu de autoritarismo por esa decisión? La decisión de destituir a Ronen Bar es una decisión política de Netanyahu y de su gobierno. Dicen que tienen que ser la agencia de inteligencia y de espionaje interior tiene que trabajar en connivencia muy cerquita del gobierno, y que no es el caso, que el primer ministro no confía en Ronen Bar y que Ronen Bar no confía en el primer ministro. Ese es el argumento principal por el que se votó esto en el gabinete hace unos días y se aprobó unánimemente su destitución. Ahora, él no ha sido todavía destituido porque esto lo está frenando el Tribunal Supremo y las manifestaciones en todo el país que se quejan del tono, de la manera en la que esto está sucediendo. No tanto de que Ronen Bar no debe dimitir de verdad de su cargo, porque la mayor parte de los israelíes sí que lo acusan de dejación, porque el 7 de octubre pues fue un fallo colosal de todos los sistemas de seguridad y de inteligencia del país, y él encabeza el principal. Así que hay muchos israelíes que realmente piensan que tiene que dimitir, pero también piensan que la manera en que lo está haciendo Netanyahu y su gobierno no es el modo, es un modo autoritario. En los últimos días también Netanyahu publicó un vídeo en el que contaba que Ronen Bar sabía de los ataques del 7 de octubre con anticipación y no lo despertó aquella madrugada, diciendo cosas que realmente también se sabe que no son ciertas, bajando el nivel de la conversación de lo que está sucediendo aquí, y los israelíes están actuando en consecuencia, enfurecidos en las calles, porque además no solamente Ronen Bar, es también la fiscal general del Estado. La novedad es que Ronen Bar ayer tuvo un enfrentamiento con Ben-Gvir, con el ministro, todavía no de Seguridad Pública, todavía no se ha reinsertado en su antiguo cargo, pero esto sucedió porque la agencia, el Shin Bet, empezó a investigar la entrada de elementos cahanistas. El cahanismo es una ideología extremista israelí, judía, sionista. Su instigador y teórico pasó mucho tiempo en la cárcel por atentados terroristas contra palestinos y por racismo. Entonces, estos elementos cahanistas a los que pertenece Ben-Gvir están ocupando más y más lugar en la policía. Esto es lo que la agencia del Shin Bet ha estado investigando, y esto es lo que ha provocado la última colisión. Dicen que incluso puede haber sido algo físico, un enfrentamiento físico entre Ben-Gvir y Ronen Bar, separado por otras personas del gabinete. Esto lo contó un periodista ayer del Canal 12. No hay una confirmación, por supuesto, de esto, pero dado el talante de las personas, pues cabría pensar que sí, que puede llegar hasta las manos. Vemos las tensiones, por tanto, dentro de la institucionalidad israelí. También hemos visto que Israel ha retomado los ataques en Gaza después de que Netanyahu diera por cancelada la hoja de ruta para acabar con la guerra en Gaza. ¿Cuál es la argumentación oficial por parte del gobierno para ello, y cuál podría ser el objetivo final de Netanyahu con esta decisión?
El gobierno dice que han vuelto los combates porque Hamás se muestra inflexible y no quiere llegar a ningún acuerdo de liberación de rehenes, y porque no aceptó el acuerdo de Witkoff, que es este acuerdo del enviado especial de Oriente Medio de Estados Unidos, que es el acuerdo intermedio entre la primera fase. Recordemos que este acuerdo de alto el fuego en Gaza tenía 3 fases, la 1, la 2 y la 3. Israel es quien se niega a pasar de la 1 a la 2, y entonces se inventó esta cosa intermedia por Witkoff, que se liberaban algunos rehenes, Israel no necesariamente se retiraba de Gaza del todo. Y esa es la discusión. Jamás quiere que Israel se retire del todo de Gaza, como se pactó en la fase 2. Israel no lo desea, y argumentando inflexibilidad de Hamás, que también es un elemento muy palpable, pues volvió a bombardear y a entrar de manera localizada en Gaza. Aunque hay más de 700 muertos, según reporta Hamás, sigue siendo una entrada localizada, y lo que está haciendo Israel es realmente amenazar que Hamás, si no devuelve a los rehenes cuanto antes, la entrada por tierra va a ser mucho más contundente. El resultado final de esto, el objetivo final, es imposible de dilucidar porque no, por mí, por lo menos, porque no parece nada claro. Parece que quieren negociar, las dos partes están hablando, de hecho, con los mediadores, y sí han hablado ayer de un acuerdo que propuso Egipto para liberar a 5 rehenes y hacer un alto el fuego de algunas semanas. O sea que hay conversaciones todo el tiempo. Y a fin de cuentas Israel, pues sí, tiene sus fuerzas en el gobierno que están deseando y pidiendo y empujando una ocupación militar de Gaza, pero hay otras que no. Y la población se manifiesta notoriamente en contra de esto. Dicen 70% de la población quiere que se acabe la guerra definitivamente y que se devuelvan a los rehenes. De manera que así estamos. Vemos por tanto una ruptura unilateral de la hoja de ruta por parte del gobierno de Netanyahu, en el que parece que hay disensiones y diferencias. Por eso la pregunta que me gustaría hacerte es si la actual estrategia que estamos viendo por parte del gobierno de Netanyahu lo interpretas más como un síntoma de fortaleza o más bien como un síntoma de debilidad interna de su gobierno. Difícil de responder a una pregunta que es más psicológica que pragmática, pero en realidad en la guerra parece que el pragmatismo tampoco es lo que esté liderando en estos momentos lo que sucede desde ningún punto de vista, ni desde el lado israelí, ni desde el palestino, y tampoco desde el estadounidense. Israel sigue siendo el ejército más potente de la zona, a pesar de estar penándola contra Hamás, pero Hamás está muy disminuido, y sin embargo todavía puede presentar molestias serias a Israel. No sabría yo decir sobre la debilidad de Israel. Lo que sí se entiende y se siente es que Hamás interpreta la debilidad de este país cuanto más manifestaciones ve y cuanto más entiende que la sociedad civil está dividida. Pero eso es precisamente lo que muchos israelíes consideran que es la fortaleza de este país, el oponerse a toda una corriente de una tendencia más bien autoritaria y más bien de cancelación del poder judicial, que es lo que está liderando este gobierno. De manera que las lecturas esas de la fortaleza y la debilidad para mí son bastante complicadas de especificar. Lo siento, Andreu. No pasa nada, Maya. Ya vemos que Oriente Medio sigue sin calma y que el gobierno de Netanyahu deja muchos interrogantes respecto al futuro. Estaremos muy pendientes a la evolución de la situación allá y, por supuesto, volveremos a conectar contigo para analizar la situación. Te enviamos un saludo desde Berlín y muchas gracias por tus análisis, Maya. Gracias.